Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, hoy se celebra la Escuela Dominical Misionera en todo el país. Como ya escuchamos el informe, estamos dando inicio a nuestro gran programa del mes de agosto de evangelismo nacional. La invitación es a que toda la iglesia, en todo lugar, en cada rincón del país, nos volquemos a las calles, los parques, a seguir proclamando a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. No es que no estemos haciendo el trabajo, se está haciendo el trabajo en todo el país, pero se está incentivando que este mes sea un mes agresivo en cuanto a la predicación del Evangelio. Y precisamente, hermanos, el propósito, por la razón por la que se estableció la primera escuela dominical misionera del mes, primer domingo del mes, el propósito es seguir motivando a la iglesia. Seguir motivando a la iglesia a través de la palabra para no perder el norte de nuestra responsabilidad delante del Señor. Para no perder nuestro deber, y nuestro deber es seguir proclamando ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Así que, hermanos, el Señor nos motiva y nos recuerda el compromiso que tenemos, el compromiso de ese llamado que Él nos hizo. Recuerde, bueno, el título tiene que ver incluso con el lema del culto de las damas jóvenes. Creo que es el mismo versículo. Un llamado con propósito. Quien nos salvó, dice el Señor a través del apóstol Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él. Y la gracia que nos fue dada a la iglesia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque esta iglesia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Ya estábamos predestinados como iglesia, aleluya, para proclamar al que vino a salvarnos, al que nos llamó de las tinieblas, porque vivíamos en tinieblas. Así que el propósito del Señor de habernos llamado de esas tinieblas, primeramente para salvarnos y también para que le pudiéramos servir. Y no hay una manera de servir a Dios tan especial. La manera más grande de servir al Señor, ¿sabe cuál es, hermano? Hablar de Él. Hablar de Él. Usted y yo no podemos tener ningún cargo en la iglesia. Eso no quiere decir que usted es un servidor. El llamamiento de Dios nos hace ser un servidor. Y no solamente servimos porque tenemos un liderazgo en la iglesia, porque tenemos un cargo. No. La manera más grande de servir a Dios es hablar de Él. Cuando usted y yo hablamos del Señor, eso lo considera Dios servirle a Él. Porque Él vino a salvar. Y gracias a Dios porque vino a salvar. Porque si no, usted y yo no estaríamos aquí. Vino a salvar. Y dijo alguien, palabra de alguien que las tomo en esta mañana,
Solo Jesús salva. Pero Jesús no salva solo. ¿Cómo será eso? Solo Jesús salva. Porque es verdad. Solo Él salva. Pero Jesús no salva solo. Porque aunque Él es el único que salva, oiga hermano, salva al hombre a través del mismo hombre. Por eso Él estableció su iglesia, la constituyó desde el principio, para que a través de su iglesia, que está conformada por hombres y mujeres, pudiéramos alcanzar a través de la predicación del Evangelio al que no le ha conocido a Él. Así que hemos tenido un llamado de Dios para ser salvos, pero también para que anunciemos, para que hablemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que tenemos mucho que hablar de Él. ¿Cierto, hermanos? Tenemos mucho que hablar del Señor. Tenemos mucho que decirle a la gente de Él. Bendito el nombre del Señor. Y la palabra llamar viene del latín, de un vocablo llamado clamare, que significa llamar la atención para designar a alguien para un trabajo determinado en un lugar específico. Y sabe, hermano, que Dios tomó a los hombres tales como son. Él ha llamado al hombre tal como Él es, con los elementos humanos que tenemos, con nuestras debilidades, con nuestros errores y aún también con nuestras fortalezas, pero Él nos llamó tal como somos. No eligió gente perfecta, sino que a pesar de nuestra imperfección, Él nos eligió, Él nos llamó, para que a través o mediante el conocimiento de su palabra y la vivencia de su palabra, y por la gracia de Él, la vida de todo aquel que Él llama, aunque sea imperfecto, Dios puede transformarlo a su imagen. Él vino a transformarnos a su imagen. Bendito el nombre del Señor. El mundo dice, es que la iglesia está llena de personas imperfectas. Y cuando se trata de la palabra, dice que esa Biblia la escribieron hombres pecadores. Lo que sí podemos decir en esta mañana es que la Biblia fue escrita por hombres que aunque fueron pecadores, Dios los llamó y los limpió. Los llamó con sus imperfecciones, los llamó con sus errores, los llamó con sus debilidades, porque de lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero Él nos llamó y por su palabra nos ha transformado y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho sus colaboradores. Oiga, qué bendición, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Él. ¿Y sabe para qué Él nos llamó, nos adquirió?
¿Sabe por qué Él nos ha santificado? Porque somos nación santa. Precisamente, hermano, para que le anunciemos al mundo sus virtudes. Por eso usted y yo no podemos callar. Cada domingo misionero, el propósito de Dios es incentivar su iglesia, motivarnos para que nosotros no callemos, para que nosotros sigamos hablando, para que nosotros sigamos proclamando este evangelio que salva, este evangelio que transforma, este evangelio que hace nacer al hombre a una nueva creación. Bendito el nombre del Señor. Este evangelio, aleluya, que tiene el poder y la autoridad para hacernos nacer de nuevo. Gloria al Señor. Por Él estamos aquí. Por Él hoy somos lo que somos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el llamado de Dios lo podemos traducir como esa atracción ejercida por Dios sobre el corazón humano. Porque, hermano, el Señor, aleluya, nos atrajo para Él con lazos de amor. Bendito el nombre del Señor. Como una vez estaba yo evangelizando un amigo que él es docente y le hablaba del Señor y él me decía: oiga, ¿sabe una cosa? Mientras lo oigo hablar del Señor, yo siento que el Señor me coquetea. Yo siento que el Señor me atrae. Yo siento que el Señor me está enamorando. Yo dije: ese es el amor de Dios. Como dijo aquel hombre, le dijo a Pablo: por poco me persuades. Cuando oí hablar a Pablo, aleluya, le digo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero no era Pablo, aleluya, era aquel que estaba en Pablo. Era esa presencia maravillosa que embargó tu vida un día, que embargó mi vida un día, que pasamos de allá al altar llorando. Yo no sé cuánto se acuerda que llegaron al culto y la presencia de Dios lo tomó y lo llevó al altar llorando y no sabía por qué lloraba. Es la presencia maravillosa de Dios que nos enamora, que nos enamoró, nos atrajo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Él le plació que fuésemos nosotros los hombres, porque Él pudo haber escogido los ángeles, hermanos. Él pudo haberse provisto de ángeles para que hicieran esta labor de predicar su evangelio, porque Él lo pudo haber hecho, pero no fue a ellos, fue a nosotros el privilegio. Hermano, porque ser colaborador de Dios es un privilegio. Ser un servidor de Dios es un privilegio. Ser ese instrumento de Dios para que otros le conozcan es un privilegio. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. No fue a los ángeles, fue a usted y fue a mí. Por eso el Espíritu Santo inspiró a ese hermano que compuso esta hermosa canción: enviado soy de Dios. Mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Y le ha tocado a mi hermano, a él le ha tocado. No, a mí me ha tocado. Es a mí. ¿Usted lo puede decir en esta mañana? A mí. Dígase usted mismo, a mí. Dígase usted mismo: a mí me ha tocado hacerlo realidad.
Porque no fue a otro, hermano, fue a usted, fue a mí. Eso lo entendió Isaías cuando oyó la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y Isaías dijo: envíalo a él, envíalo a ellos, envíalo a ellos. No, él lo dijo así: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Él entendió que era con él. Qué bueno, hermano, que en esta mañana podamos entender que es conmigo, es con usted. No importa la edad, no importa, hermano, la edad que tienes, no importa la edad, porque podríamos excusarnos en la edad, podríamos excusarnos en la enfermedad. Hermano, ya yo no hablo de Cristo porque estoy enfermo. Bueno, después que la boca no esté enferma, se puede hablar. Así se esté en una silla de ruedas. ¿O no? Bendito el nombre del Señor. Así se tenga la edad que se tenga. Yo escuchaba el testimonio de un hermano que decía: hermano, ¿sabe cómo llegué yo a los pies del Señor? Porque, hermano, aquí cada uno tiene un testimonio cómo llegó al Señor. Cada uno tenemos un testimonio qué fue lo que Dios usó para traernos a Él. Amén. Y él me decía: hermano, mire la extraña obra de Dios. Yo llegué a visitar a un familiar cristiano y él tenía, la esposa de mi familiar tenía a su mamá también cristiana en la casa, pero ella era sorda y muda. Y estaba en su casa y ella me hizo así. Y yo me acerqué a ver qué quería la anciana y sacó un papelito y me lo entregó. Que mirara el papelito, que era de parte de Dios. Y el papelito decía: Cristo te ama y te quiere salvar. Y él guardó el papelito. Y estando en la casa no pudo dormir, sino que cada rato sacaba el papelito. Y sacaba el papelito. Y se acordaba de la anciana. Y sacaba el papelito. Y se fue el sueño sacando el papelito. Y él dice: cuando vino a ver, estaba arrodillado en su cuarto llorando. Y ese día Dios transformó su corazón. Y esa noche le entregó su vida a Cristo. Oye, hermano, ¿quién lo evangelizó? Una que era sorda y muda. Le entregó un papelito. ¡Aleluya! Como diría una hermana que administré, una hermana de la etnia, como decía una hermana de la etnia: hermano, tranquilo que el papelito habla. Ella siempre decía, tenía ese dicho: hermano, el papelito habla. Hermano, no hay excusa para no hablar del Señor. No hay excusa. Bendito el nombre del Señor. Siempre habrá alguien que Dios va a poner frente a usted para que usted le hable. De una vez tuve que llorar porque Dios puso frente a mí una persona para que le hablara de Él y no lo hice. Porque ni entendí que lo había puesto frente a mí para que le hablara, ni entendí. A veces uno no lo entiende. Dios pone personas frente a uno para que uno le hable. Cuando me enteré a los viejos, se murió. Yo dije: Señor, ¿yo por qué perdí la oportunidad de hablarle? Si Dios me lo puso allí para hablarle. Porque hablé con Él, pero no hablé de Cristo.
Cuando falleció a los 3 días, el Señor vino y me recordó, es que lo puse frente a ti para que te hablaras. ¿Cuántas veces te ha pasado? Dios ha llevado gente a tu negocio para que le hable y tú no has hablado. Hay gente que se ha subido a tu moto para que le hable y tú no le has hablado, porque es que no hemos entendido. ¿A cuántas personas mientras trabajan en el campo y se hacen el circo, como dicen por ahí, se sientan por ahí? Y tú no has entendido que lo has puesto ahí para que le hables. Y no lo hemos hecho. Y realmente la esencia de la vida cristiana es que anunciemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo consolé a un hermano que vive ahí, todavía vive ahí en La Aurora. Lo consolé porque él decía, hermano, ese día Dios puso a mi hijo, lo trajo como cosa rara, llegó temprano a mi casa a visitarme. Y yo ese día no le hablé. Y ahí desayunó en la casa, salió en su bicicleta y como a la media hora la gente venía corriendo a la noticia que lo mató una mula. Allí, antes de llegar a La Aurora, un pueblito. Y él decía, hermano, pero yo por qué no le hablé a mi hijo si lo tuve allí. Yo le dije, hermano, lo que pasa es que a veces nosotros se nos olvida hablar. A veces Dios nos pone a las personas allí para hablar y no lo hacemos. Porque a veces no lo entendemos. Pero qué bueno, hermano, que todo el que de hoy aquí en adelante esté frente a ti, tú le puedas hablar. No vamos a perder la oportunidad para hablar. No solamente en el mes de agosto, sino, hermano, cada vez que haya la oportunidad poder hablar a las personas. Mire, hermano, el Señor le dijo a un hombre que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo hago la pregunta, ¿quién fue ese? Amén. Oiga, también Jeremías. El Señor le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti. O sea, háblale hasta que se conviertan a ti. Ese a ti es el Señor. O sea, que se conviertan a ti, a tu estilo de vida, a tu forma de vivir ahora. Que cuando llegue tu familia, en vez de que ellos te arrastren para el paseo, sea tú que lo traigas a la iglesia. Amén. Porque hasta eso a veces pasa. A veces puede mal familiar que lo arrastra uno y no viene uno al culto, no viene el domingo, viene el familiar, hermano, y nos vamos para traerlo nosotros. Y nos vamos para traerlo a la iglesia. No, hermano, es que no vine al dominical porque me llegó la familia y me invitaron para un paseo. Y me dijeron, ay, porque no te lo trajiste para el culto. Pudieron más que usted. Qué bueno que uno pueda más que él. Que lo que está en nosotros, que esa palabra que expresemos, pueda más que él. Porque puede ser la última oportunidad que nos veas. Y es la oportunidad, Dios lo trajo de lejos, te lo puso en la casa y tú no hiciste nada. Lo que entendiste era que había que aprovechar que la familia tenía día de noveno, teníamos día de no compartir y nos fuimos de paseo. Es a veces nos alcanza el entendimiento hasta ahí. Pero sabe, hermano, que Dios espera que vayamos más allá. Que vayamos más allá. Cada vez que te visite alguien, que uno dice, oiga, tenía años no verlo. Dios es el que produce el querer como placer. Él es el que pone el sentir en la gente. Él es el que pone el sentir en la familia. De pronto uno escucha a la familia que le dice, oiga, hacemos una cosa.
hace años, hace tiempo, tenía un deseo de venir a tu casa a visitarte. ¿Verdad? Ay, qué bendición. Bueno, vamos a aprovechar que teníamos año noveno para hacer una fiesta, para irnos de paseo, para compartir un día de campo, y terminó todo, se fue, usted se quedó. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios lo trajo para que usted le hablara. Pero no entendimos. No entendimos. Lo que entendimos fue que teníamos años novenos y había que aprovechar la oportunidad para compartir en familia. Pero hablar del Evangelio también es compartir en familia. ¿O no, hermano? Hablarle de Cristo a la familia que nos visita también es compartir en familia. Cuando yo era comerciante y yo estaba en cualquier reunión así y uno hablaba de todo, pero como me daba la oportunidad, oye, venga, tengo este producto. El buen vendedor, el buen comerciante, él está hablando de otra cosa, pero él está pendiente, apenas le den un chance, ofrecer su producto. ¿O no? Sí, hermano. El buen comerciante carga la colonia aquí. Y todo el mundo está hablando y habla de una cosa. Y apenas le da, pues, oye, acá con una colonia más buena. Pero estamos en reunión buena, entonces ahorita que termina la reunión hablamos. Él está pendiente de vender su producto. Eso hace el buen comerciante. Él está pendiente de vender su producto, aunque está en otra cosa, pero está pendiente de vender su producto. Oiga, así debemos ser nosotros. Así estemos en la reunión que sea, estemos pendientes. No a vender, porque el Evangelio no es vendido, es gratuito. Oye, ¿cuánto más que es gratuito? De hablar del Señor, de hablar de Él. No perdamos la oportunidad. Yo les digo algo, hermano, porque estamos en el medio de evangelismo y estamos arrancando hoy. Oiga, y le hago una propuesta al que lo quiera hacer y tenga la manera de hacerlo. Sobre todo los hermanos que tienen sus negocios, que tienen donde llega gente, mándese a comprar unos tratados. Haga una inversión, cómprese 500 tratados, 1000 tratados y los tiene ahí. Todo cliente que llega, la ñapa, ahí está la ñapa. Le da un tratadito. Oye, hermano, así usted no sabe evangelizar. Yo sé que usted está haciendo un trabajo y lo está haciendo, vea, bueno. El que trabaja en la mototaxi, que maneja, que su trabajo es transportar gente, mantenga su rollo tratado ahí. Ah, no, es que evangelismo no me da, no, cómprelo. Y te saca su tratadito y cuando, bueno, ¿cuánto le debo? 5,000 por la carrera, tome la ñapa. Y le da un tratadito. Y así usted cargue su rollito de tratado. Llegó el amigo, vea. Le manda esto el Señor. Le manda esto el Señor. De pronto no tiene la facilidad de decir las palabras, pero usted es habilidoso. De pronto no es muy fácil de entrarle a la gente, a predicarle, a hablarle de Cristo, pero tengo un tratadito y se lo entregamos. ¿No le parece algo? Oiga, hermano, y después usted me va a contar, hágalo. Y después en tiempo usted está haciéndolo, usted viene y me cuenta cómo le hizo. ¿Y sabe qué me va a decir? Se lo voy a profetizar. ¿Sabe qué me viene a decir? Oiga, hermano, desde el día que estoy haciendo esto, yo me siento con una comunión con Dios diferente. Yo me siento con la tranquilidad que estoy haciéndolo para lo cual Dios me llamó. Es que Dios nos llamó a anunciar. No se necesita de que vayamos a un programa de evangelismo para anunciar, no, todos los días. Donde usted esté, donde usted viva, en el trabajo, en la universidad. Bendito el nombre del Señor. Porque, hermano, mire, hoy estamos en la iglesia, estamos en el Señor, es por su gracia. Porque ninguno puede venir a mí, dijo el Señor. San Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, hermano, el estar en la iglesia
Hermano, es una tremenda bendición. El estar en la iglesia es una tremenda bendición. Bendito el nombre del Señor. Porque estando nosotros perdidos, sin Dios, sin esperanza en el mundo, donde nunca se nos pasó por la cabeza ser cristiano y ser colaborador de Dios. Oiga, hermano, que Dios se haya fijado en nosotros y nos haya traído, porque Él fue el que nos trajo. Dice el texto donde leímos al comienzo, no conforme a nuestras obras. O sea, no estamos en la iglesia porque éramos los mejores en el mundo, los más habilidosos, los más inteligentes. No, estamos en la iglesia porque, oiga, a Dios le plació llamarnos. A Él le plació traerte a la iglesia. Y si usted se pregunta, ¿y con qué fin me trajo el Señor a la iglesia? Primero, para salvarte, y segundo, para que tú ayudes a salvar a otros, para que hablemos de Él. Por eso no podemos callar, hermano. No podemos callar. No podemos callar. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. No podemos callar. Porque todo llamado tiene su comienzo con una experiencia profunda con Dios. Y yo creo que aquí todos, aleluya, cuando sentimos el llamado de Dios, es porque alguno ya tuvo una experiencia con Él. Isaías, aleluya, tuvo esa experiencia con el Señor. Vio al Señor sentado en su trono reinando. Lo vio soberano. Conocía la condición de Él en su omnisciencia. También en su omnipresencia, dice la Biblia, que Isaías lo vio que llenaba toda la tierra. Bendito el nombre del Señor. Pero si algo también en su experiencia con Dios, aleluya, el Señor le hizo ver que Él es santo, porque los serafines decían: santo, 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 aleluya, oh Rey de los ejércitos, santo, 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 santo. Le decían: santo, 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 aleluya. Y nos llamó para que nosotros también seamos santos. Oye, hermano, el privilegio es ser santo, porque yo soy santo. Así que, dependiendo de la experiencia que cada uno haya tenido con Dios, así hablará de Él. Eso es bíblico, hermano. De acuerdo a la experiencia que usted haya tenido con Dios, así usted hablará, así usted se comunicará a la gente. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. El Señor dijo: ¿quién ama más? Ayúdenme. ¿Quién ama más? Al que más se le perdona, ¿cierto? Y yo creo que Dios nos ha perdonado mucho. Y todavía nos sigue perdonando. Por eso aquel joven que estaba endemoniado en la región de Gadara, cuando el Señor perdonó sus pecados y la gracia de Dios le alcanzó ese favor inmerecido, porque aquel endemoniado gadareno humanamente no merecía, porque, hermano, humanamente muchos decían que tú no merecías, que yo no merecía. No merecíamos. No sé cuántos hasta te dijeron: aleluya, tú no tienes perdón de Dios. Pero mire que nos alcanzó la gracia de Dios y nos recibió tal como éramos y nos sigue aceptando tal como somos. Y fallamos y Él nos perdona. Y cuando estamos en angustia, Él nos consuela. Y cuando estamos en necesidad, Él suple nuestras necesidades. Porque Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Hermano, nuestro Dios es fiel. Es fiel.
Entonces, si tenemos el conocimiento de que Él es fiel, ¿por qué no serle fiel a Él? Hablando de Él, anunciando de Él este evangelio. Por eso aquel endemoniado, cuando quedó en su sano juicio y reconoció el favor de Dios, él dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Con qué podré yo pagar lo que este Jesús ha hecho por mí? Y no vio otra cosa, sino decirle al Señor: Señor, déjame ir contigo. Déjame ir contigo, déjame subirme a la barca contigo para servirte, Señor. Gloria a Dios. Pero el Señor igual lo puso a servir. Porque solo servir no es tener un liderazgo. Hablar de Él es servirle a Dios. Por eso el Señor le dijo: no, es que te voy a poner a servir. Pero ya yo te llamé con un propósito. Yo te llamé con un propósito. Porque, hermano, Jesús sabía que allá en la región de Gadara había un necesitado. Y Dios fue allá a suplir la necesidad de un hombre endemoniado, que era el dolor de esa región. Era el miedo, el terror de esa región. Pero no fue por casualidad. Como le sucedió a la mujer samaritana, dice la Biblia que era necesario ir a Samaria, era necesario pasar por Samaria, porque allá Dios tenía el propósito con una mujer. Porque, hermano, es que somos llamados con un propósito. Ninguno de los que estamos en la iglesia podemos vivir la vida cristiana como: ay, ¿y yo qué hago aquí? No, usted debe saber por qué está aquí. Por la palabra debemos tener claro por qué yo estoy aquí en la iglesia. Porque el que vive en la iglesia sin saber: ay, ¿y yo qué hago aquí en la iglesia? No. Fuimos llamados con un propósito. Y el primero es ser salvo. Y el segundo, servir al Señor. Venid en pos de mí. Hasta ahí el llamado para ser salvo. Y la otra parte del texto que dice: y os haré pescadores de hombres, es el otro llamado en un solo versículo. Venid en pos de mí para salvarse. Y te haré pescadores de hombres, el segundo llamado en un solo versículo. A eso nos ha traído el Señor, con un propósito de ser salvo y de ayudar a salvar a otros. Pero hay que hablar. El Señor le dijo al endemoniado gadareno: no te vas conmigo, pero ya yo te he llamado con un propósito. Te llamé para salvarte, pero llamé para que tú seas instrumento en mi mano, para que le hable a tu familia. ¿Cómo así, Señor? Sí, vete a los tuyos, vete a los tuyos, vete a los tuyos y cuéntales a los tuyos, a tu familia, a tus paisanos, a toda esa región de Decápolis, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo creo, hermano, que nosotros tenemos mucho que hablar de nuestro Dios. Hermano, tenemos mucho testimonio. Ahora, hermano, no le dé pena, no le dé miedo testificar, porque es que somos testigos. Esta iglesia somos testigos. Somos los verdaderos testigos. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Jerusalén. Me seréis testigo en Judea, en Samaria. Y aunque usted no lo crea, también dice ahí Agua Blanca. Agua Blanca hace parte de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Los testigos del Señor en esta región es su iglesia. Somos testigos de Él. Aunque nos critiquen, aunque hablen de nosotros, somos testigos del poder de Dios. Y su vida es un testimonio de la gracia de Dios. Nuestra vida es un testimonio de la gracia de Dios. Yo no sabía que la mesa estaba ayer en ese matín. Ya lo estaban llorando. Yo no sabía. Yo salí anoche a hacer una visita porque a veces me toca de noche.
Sabía no que hacer una visita. Y regresó el tren de él y me dice, no, si yo estaba bien morir. Y le dije, ¿usted qué le pasó? No, hermano, la columna. ¿Qué le pasó a la columna? Él empieza a contarme que hace años, yo creo que aquí conocen el testimonio, que se cayó del puente y cayó sentado. ¿Con qué? Con una bicicleta, una moto que casi le cae encima, sentado en la columna. Pero ¿quién no tiene en pie a él? El Señor. Porque esa caída era para quedar inválido. Mi hermana Laura contaba esta mañana. Y a ella le decían, compre la silla de ruedas. Y no va a poder caminar. Oiga, qué bendición, hermano. Este Dios que tenemos. Oiga, hermano, ¿cómo no servirle a este Dios? ¿Cómo ser diferente? ¿Cómo ser diferente de este Dios que nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida? Nos consuela cuando estamos desconsolados, cuando creemos que no ponemos mano da fuerza, cuando creemos que no hay solución, hermano. Usted no ha notado que al final viene una solución. Entonces, ¿por qué no servir a un Dios como Él? ¿Por qué no hablar de Él? ¿Por qué enfurecer? ¿Por qué callar? No tenemos mucho que contar de Él. Tenemos mucho que contar de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Y no es decirle al Señor, Señor, es que yo no tengo tiempo, yo ando muy ocupado, porque a veces nos excusamos en eso. Pero déjeme decirle que desde tiempo antiguo Dios ha llamado a los hombres y le ha dado visión y le ha encargado una labor específica y ha llamado a gente desocupada. ¿Ustedes qué dicen? Ayúdenme. Vea, Dios a todo el que llamó está desocupado. Todos estaban desocupados. Todos estaban ocupados. Había unos hombres tirando la atarraya, pescando, ahí te hacen ahí. No, señor, aquí estoy metiendo la atarraya y pescando aquí. Ajá, dejen eso quieto, vénganse por acá. Ven que los pescadores estaban trabajando. Dios no llama a nadie que está desocupado. Hermano, aquí todos tenemos ocupación. Todos. Y las hermanas no puedan decir, usted hermana no diga, hermano, es que yo estoy sin hacer nada. Hermano, usted sabe lo que usted hace en su casa. El trabajo que usted hace en su casa. No, usted también tiene ocupación. Tiene bastante. Y de pronto más que uno, porque uno tiene un tiempo específico, va a la empresa o al lugar, trabaja y se viene y se acuesta. Y la hermana son las 11 y está por ahí las pollas, todavía están planteando por ahí. También tiene trabajo, también tiene ocupación, también tiene. Pero lo que quiero decirle de parte del Señor, hermano, eso no es excusa para hablar del Señor. Porque en medio de las ocupaciones sacamos tiempo para Él. Porque Moisés estaba ocupado apacentando las ovejas de su suegro. Gedeón trillaba trigo. Eliseo manejaba el arado. Amós cuidaba ganado. Pedro y Juan Jacobo lavaban sus redes, eran pescadores. Mateo recolectaba impuestos. Todos estaban ocupados. Pero en sus ocupaciones atendieron el llamado de Dios. ¿Y sabe por qué hoy se habla de ello en la Biblia? Aleluya. Porque aunque eran personas ocupadas, obedecieron el llamado de Dios, entendieron el llamado de Dios. La ocupación no fue la excusa para decir, yo no puedo ir, yo no puedo trabajar, no puedo servir, no puedo hablar. No, ellos a pesar de sus ocupaciones cumplieron con Dios. Por eso hoy se cuenta de Moisés, hoy se habla de Gedeón, hoy se habla de Eliseo, hoy se habla de Amós, de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Mateo, de Pablo. Hoy se cuenta de la historia de ellos. Pero la pregunta en esta mañana, ¿quién va a contar tu historia cuando ya no estés? ¿Quién va a contar tu historia? ¿Quién la va a contar? Hermano, yo cuando llegué aquí, Agua Blanca,
Más de uno me ha dicho, oye hermano, es que la hermana María, el hermano Juan, fue el que me evangelizó, fue el que me habló, que el hermano me hablaba mucho. Y de otros aquí que han sido referentes. Mira que me dijo por allá, no, a mí que me evangelizó fue el hermano Víctor Real, el hermano Manjarres. Y cuentan de ellos. Aquí hay un grupo de hermanos que la gente cuenta de ellos. Cuenta de ellos. Oye, qué bonito, hermano. Qué bonito que en este tiempo que la hermana María ya no tiene la fuerza de antes, todavía la gente habla del trabajo que ella hacía, y el hermano Juan y los demás. Quizá ya nuestros ancianos no pueden ir a la vereda, no pueden ir a otro lugar, pero hermano, todavía hay gente que cuenta de ellos. Pero la pregunta para nosotros ahora, ¿quién va a contar la tuya? Tú estás trabajando para que cuando ya tú no estés, yo no esté en esta tierra, alguien cuente de nosotros, alguien diga, oiga, aquí se congregaba un hermano fulano de tal, que fue el que fue a la casa, me evangelizaba, estaba pendiente, me hablaba. Él se murió hace años, pero todavía no recuerdo. Porque Moisés se murió hace muchos años. Estos personajes de la Biblia se murieron muchos años, pero todavía hasta el día de hoy estamos hablando de ellos. Entonces la pregunta es, ¿quién contará tu historia? ¿Si has pensado en eso? Si estás construyendo tu propia historia, que cuando Dios te llame a su presencia, que ya no muramos, alguien pueda contar de usted. Alguien puede decir, no, yo le doy gracias a Dios y al hermano fulano que me habló, que vino. Bendito el nombre del Señor. Mi hermano, una vez yo pasaba por Becerril, iba para Chiriguaná y pasaba por ahí, iba en una moto, hermano, y iba a un sepelio, por la calle, un sepelio. Si ese sepelio no llevaba 1000 personas, no llevaba gente, y carros por todos lados. Y usted sabe que cuando un sepelio lleva muchos carros y mucha gente, ¿qué es lo primero que dice la gente? Oiga, ese que se murió como que lleva plata, porque mira la gente y los carros que van. Otro día, sé cómo que era buena gente. Y a uno la curiosidad pero lo que me llamó la atención es que ahí iba una cantidad de hermanos de la iglesia. Y me orillé y llamé a dos que no los conocía, pero los llamé. Y le dije, hermano, Dios le bendiga, hermano. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Se murió un anciano acá en la iglesia. Se murió un anciano. Sí, que quiere acercar un anciano. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué le pasó? No, le dio un infarto. Ay, Señor. Pero me quedó la curiosidad y dije, hermana, y el hermano tenía platito. Y me dijo, ya sé por qué lo pregunta, por la cantidad de gente. Oiga, sí. Dios, nada. Era el más humilde de la iglesia. Humilde en cosas materiales. Y humildad también en el corazón. No, es un anciano de la iglesia, un marido. ¿Cómo va a ser? Entonces el anciano era buena gente. Y yo, no, eso sí. ¿Y sabe qué digo ella? Ese anciano me evangelizó a mí. Y dije, no, y a mí también. Oye, hermano, el anciano murió y la gente del pueblo, gente inconversa, fue al sepelio, porque aunque no se había convertido al Señor, le agradecían a él. No, yo le agradezco a mi vecino, porque yo después empecé a preguntar más cosas sobre él, porque la Biblia dice, aleluya, que lo oigamos todo y retengamos lo bueno. Yo digo, oiga, yo también quisiera que cuando yo me muera me acompañen así, pero eso no es así por la linda cara, algo debe haber. Y yo empecé a preguntar a otros hermanos que ya me fui conociendo y me decían, no, hermano, aquí la gente lo quiso mucho. Hay gente que vino aquí al sepelio y que aunque no son cristianos, decían, ay, se murió un fulanito de tal. Yo le agradezco mucho que fue el que iba a la casa a hablarme del Señor, y muchas veces lo usó Dios porque estábamos enfermos. Yo tenía una hija que se estaba muriendo, oró por ella y mi hija se sanó.
Hermano, qué bonito la gente contando la historia de él. La gente contando el testimonio de ese anciano. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno que trabajemos para que alguien cuente mi historia. Alguien cuente la tuya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesús. El Señor a cada uno nos ha asignado una obra que nadie puede reemplazarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no nos excusemos, hermano, en las limitaciones, porque Abraham era un viejo. Jacob se sentía inseguro. Lea era la menos atractiva. José fue maltratado por sus hermanos. Moisés era tartamudo. Gedeón era pobre. Rahab era inmoral, era ramera, dice la Biblia. David tenía toda clase de problemas familiares. Jonás no quería cooperar. Noemí era viuda. Juan el Bautista era el menos escéptico, pero era impulsivo y explosivo. Marta se preocupaba por muchas cosas. La samaritana había fracasado en su matrimonio. Zaqueo era impopular. Tomás tenía dudas. Pablo no tenía buena salud. Timoteo era tímido. Pero esta variedad de hombres que Dios llamó y mujeres que Dios llamó, a pesar que tenía sus imperfecciones, Dios no miró eso, porque Él es el que perfecciona, es el que llama, es el que capacita, es el que da los dones, es el que da los ministerios. Póngase en pie esta mañana, porque Él todavía sigue dando ministerio. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a uno le he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro